Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar en este espacio, un espacio que lo hemos denominado En Sintonía, para poder aprovechar, compartir y conocer un poco más cómo se expande la radio comunitaria en nuestro país. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio con el que cerramos un ciclo más de nuestro proyecto de trayectorias, saberes de la radio comunitaria de Colombia, pero que en el 2022 lo denominamos trayectoria radio expansiva, como una propuesta para comprender las otras formas de expandir la radio desde la apropiación digital. Por eso estamos aquí presentes para poderles presentar a ustedes un balance de lo que fue en este 2022 el trabajo que hemos desarrollado junto con otras emisoras comunitarias del país que se sumaron a esta nueva invitación. Yo soy Melba Quijano, asesora narrativa sonora del Ministerio de Cultura de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por estar. Voy a dar paso y la invitación a mis compañeros de esta transmisión, quienes están precisamente desarrollando. Bocaribe Radio es el operador de esta estrategia que llevamos a cabo durante este segundo semestre, y por eso doy la bienvenida a Iván Mercado, quien hace parte del equipo de trabajo de Bocaribe. Iván, buenos días, bienvenido nuevamente al espacio de trayectorias. Buenos días, Melba. Gracias por esta introducción a En Sintonía. Y efectivamente, como lo decías, vamos a hacer un breve balance de lo que fue Trayectorias 2022, Radio Expansiva, que fue una de las apuestas. Para contarles también cómo nos fue, para contarles también lo que encontramos, los retos y lo que pudimos desarrollar. Entonces, es una conversación muy nutrida que tendrá tres grandes bloques. Un poco, el primer bloque tiene que ver con conocer de dónde viene Trayectorias, porque si bien es cierto, hemos nombrado Trayectorias en los últimos 2 meses bastante, no necesariamente todo el mundo conoce de dónde viene, y la historia va un poco más atrás, va al 2020, y por eso tenemos a Diego Santamaría y Orley, que van a conversar contigo. Otro bloque que tendremos será conversar con Patricia Rendón en justamente este salto del 2020-21 al 2022, y uno de los bloques claves de Trayectorias 2022, que fue otras formas de expandir la radio, un ciclo de conversaciones donde estuvieron invitados distintos proyectos de Colombia y de América Latina para contarnos cómo es eso de la apropiación de algunas cosas de lo digital y cómo se puede expandir la radio. Entonces, eso lo conversaremos con Patricia. Y la última parte será una conversación con personas participantes de los laboratorios que están aquí. Digamos, está Dori, está Karen, está Carlos. También seguramente se conectará Leo, que es otra de las personas invitadas. Y con ellos conversaremos un poco de qué fue eso de los laboratorios. Seguramente nos contarán también como su experiencia de haber participado en esto a través de una mediación virtual, y lo que eso significó, y también eso que va a significar para sus radios, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que haremos en esta sesión
que esperamos pues también sea de utilidad para otros procesos de radios comunitarias en Colombia y que puedan ver el valor de lo que es un proyecto como Trayectorias. Pues gracias, Iván. También del equipo de Bocaribe, por aquí también ya veo que está presente Patricia, a quien también le damos la bienvenida. Patricia también ha sido parte de este proceso del desarrollo, en la conducción, en el acompañamiento, en la selección de experiencias que nos han invitado a conversar de cómo nos expandimos en la radio comunitaria. Bienvenida, Patricia, saludo especial, ya que te veo por aquí. Bueno, bien, vamos a iniciar entonces, gracias. Como nos comentaba Iván, esta primera parte tiene que ver como contar un poco la historia de lo que ha sido Trayectorias. Trayectorias es un proceso que iniciamos desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura en el año 2020. Un año complejo, un año difícil, un año de encerrarnos, como ya sabemos, por las condiciones que pasamos, pero ese año aprovechamos para gestar una iniciativa de investigación que nos permitiera, desde el Ministerio de Cultura, reconocer estas emisoras que de alguna u otra manera han generado reflexiones, aprendizajes, prácticas que los denominamos saberes. Y en ese sentido nos propusimos hacer un ejercicio de investigación descriptiva con 40 emisoras con las cuales, aplicando un instrumento descriptivo, pudimos desarrollar estos productos que hoy ustedes están viendo acá en pantalla. Desarrollamos 40 fichas descriptivas en igual número de, digamos, de procesos investigativos. Fueron 40 emisoras con las que trabajamos de manera virtual con un equipo de investigación que nos acompañó. Ahí les estoy compartiendo la portada de estos productos. Estas fichas descriptivas nos permitieron reconocer 40 formas de pensar, hacer y desarrollar la radio comunitaria de nuestro país, en donde desarrollamos a partir de este instrumento 4 grandes bloques. Lo primero era conocer quiénes eran los que tenían esta licencia de trabajo, de funcionamiento de las emisoras comunitarias, conocer un poco de la organización concesionaria. Luego nos enfocábamos a saber un poco de todo el tema de la parrilla de programación, quiénes eran los colectivos que estaban desarrollando, con qué gente está trabajando la radio comunitaria. Luego en un tercer bloque conocer también un poco de estas redes de trabajo que desarrolla la radio. Y por último, también un poco conocer cómo son los procesos de formación hacia adentro de la radio comunitaria. Ahí voy pasando rápidamente un poco de esto. Este fue un trabajo que se hizo hoy gracias a la alianza que tuvimos con la Universidad Minuto de Dios, con la in-house gráfica, que nos presentó la posibilidad de crear estas fichas descriptivas que van a ser entregadas a cada una de las 40 emisoras que participaron. Por supuesto, no son todas las emisoras comunitarias porque tenemos un universo muy amplio de radios comunitarias. Me detengo en este último trabajo que se llama los módulos de reflexión y acción de la radio comunitaria. Me voy a echar para atrás para contarles una historia muy bonita. Resulta que luego de encontrar estas 40 formas de hacer la radio comunitaria, descubrimos que habían unos elementos en común y era, por un lado, una línea de trabajo de producción de contenidos culturales, otra línea de formación y gestión de conocimiento y otra línea muy fuerte de construcción de ciudadanía. Entonces, invitamos a 3 personas muy queridas del escenario de la radio comunitaria, a Orley Durán, a Diego Santamaría y a Guillermo Patiño, para que nos ayudaran a pensar qué era lo que estaban proponiendo estas radios comunitarias desde sus prácticas, desde sus acciones, desde ese saber hacer, de cómo nos estaban entregando información y conocimientos en cada una de estas líneas. Así que construimos un ejercicio de investigación en paralelo que recogió de manera concreta, a partir de la práctica del saber hacer de estas emisoras, reflexiones sobre 3 grandes ejes. En la línea de construcción de ciudadanía, en la línea de formación y gestión del conocimiento y en la línea de producción de contenidos culturales. Por eso quiero invitar aquí al escenario a Orley Durán,
quien ha sido uno de los artífices de esta creación de gestión de conocimiento, y también, por supuesto, a Diego Santamaría. Ambos son participantes de los procesos de las radios comunitarias, ambos son también académicos, ambos son investigadores, pero ambos tienen en común una apuesta y un compromiso de la acción política, de la investigación con las radios comunitarias del país. Así que bienvenidos, y aquí están, si ya los vemos por acá, a Orley y a Diego. Antes de cerrar esta visualización de pantalla, voy a compartirles a ambos esta primicia que también estoy compartiendo con ustedes, que es este documento que hemos realizado precisamente en ayuda con la in-house gráfica de la Uniminuto, de la Universidad Minuto de Dios. Voy a simplemente cerrar contándoles un poquito cómo está estructurado el documento para que ustedes, que van a ser luego los participantes de este conversatorio, nos cuenten un poquito la relevancia de los saberes en la radio comunitaria, y sobre todo que nos ayuden a descubrir por qué es importante o por qué vale la pena, por ejemplo, leer el módulo 1, que es el módulo de formación y gestión de conocimiento, o el módulo 2 de construcción de ciudadanías, que fue el que hizo respectivamente Diego Santamaría y Orley Durán. Voy a dejar de compartir la pantalla y doy la bienvenida entonces nuevamente a Orley y a Diego. Bienvenidos por estar acá. Vamos a tenerlos en este conversatorio, en este espacio. Muchísimas gracias, Orley. Bienvenido. Gracias por hacer parte de este proceso y felicitaciones también por ese trabajo de investigación. Rápidamente, hablemos un poquito de por qué es importante destacar los saberes de la radio comunitaria. Bienvenido, Orley. Melba, hola, muy buenos días, y muy buenos días a todos y todas quienes están en este momento en el Facebook Live, conociendo un poco lo que ha sido el trabajo de trayectorias y un ejercicio muy bello de análisis sobre el tema de, bueno, lo que me correspondió, cómo las radios comunitarias construyen ciudadanía. Pero para responder su pregunta, Melba, yo creo que es muy importante que esos saberes se reconozcan desde la institucionalidad, desde la academia, como una manera de, a partir de esas propias experiencias, construir políticas públicas. Es decir, no hay manera de construir una política pública si no se conoce desde adentro las debilidades del sector de la radio comunitaria, cómo desde lo cotidiano, por ejemplo, están construyendo ciudadanía, y cómo ese ejercicio de construcción de la ciudadanía implica también que ese Estado colombiano haga unas valoraciones, priorice los estímulos también frente a esas múltiples maneras de cómo las radios comunitarias construyen memoria, construyen ciudadanía. Y creo que ese es como el principal reto que tienen las instituciones y las academias frente a ese reconocimiento del trabajo que hacen las radios comunitarias. Y este ejercicio fue muy interesante porque esos saberes surgen precisamente de los radialistas. Y esto creo que es el principal valor que tiene. Casi siempre lo que ocurre es que las investigaciones parten de una pregunta que se hace una institución, la academia, pero aquí no. Estas preguntas surgen también del ejercicio de la reflexión local, que la recogen unos investigadores y empieza desde abajo o desde adentro hacia afuera, a emerger esos saberes, y creo que es donde está lo valioso de este ejercicio de reconocimiento de los saberes. Muchas gracias, Orley. Tienes toda la razón, porque en efecto, primero fue la práctica antes que la teoría, decía Luis Ramiro Beltrán, es teórico de la comunicación comunitaria en América Latina, y precisamente Colombia ha sido referente de esa praxis de la comunicación comunitaria en clave de radio, y nosotros nos propusimos destacar desde la praxis qué estaban pensando las radios. Por eso, cuando ustedes fueron invitados a reflexionar, no partieron de una pregunta hipotética, sino de, hombre, mire lo que nos está presentando en la radio. La misma pregunta para Diego. Diego, bienvenido. Diego también es de la Casa Uniminuto, a quienes seguimos agradeciendo por este trabajo de diseño. Bienvenido, Diego, y también de la Casa Bocaribe y de la Casa Suba y de todas las casas. Melba, muchas gracias. Un saludo para todos y todas. Qué bonita sorpresa encontrarme con tantos rostros radioapasionados también, desde lo comunitario, desde lo social, desde lo popular, lo alternativo, con cualquiera de esas denominaciones que le queramos dar. Pues mira, Melba, Orley aquí ha dicho casi todo lo que había que decir, confesarlo. Gracias, Orley, por dejarme
sin argumento, pues sin mayor argumento, pero lo que queremos contar es que sin duda una reflexión o un momento, digamos, en el que nos encontramos en medio de este encierro, que fue el momento en el que empezamos a escribir y a diseñar este proyecto, un poco partió de estas personas que de una u otra manera, como tú lo dices, estamos cercanos a las radios comunitarias, pero que hemos deambulado por muchos procesos, que hemos estado en muchos estados, digamos, en etapas de realización, de producción, en etapas también muy ligadas a la reflexión de la radio, y era un momento propicio, y lo seguirá siendo de aquí en adelante, la posibilidad de reconocer que nosotros producimos conocimiento, que es decir, que pareciera que siempre que se habla de radio comunitaria o de los procesos de estos medios, los referentes están en Jesús Martín Barbero o están en unos lugares, digamos, muy vistos desde la academia, pero poco a veces pareciese que creemos nosotros mismos en lo que hacemos. Es decir, cuando una radio en cualquier lugar del país piensa la posibilidad de convocar a una comunidad para hacer un taller, para hacer una minga, para hacer una olla comunitaria, para buscar una manera de gestionar su radio, de gestionar la comunicación al interior de su comunidad, está haciendo una construcción de ciudadanía, como lo decía Orley, pero también una construcción muy poderosa de conocimiento. Es que bastaría con mirar no solo las radios que hicieron parte de este proyecto, las 40 radios, sino las tantas que hay en este país. Ya yo hoy no tengo la cifra oficial, pero evidentemente hay una construcción muy poderosa de maneras de hacer, hay reflexiones muy profundas que han pasado por el día a día, es decir, que como les escribo yo un poco en este módulo, se han convertido en paisaje y no le hemos dado la contundencia. Entonces, de una u otra forma, lo que también buscamos con el texto es ya no citar a Jesús Martín Barbero, ya no citar a estos pensadores eternos de la radio, de la radio o desde los lugares de la comunicación en la academia, sino citar a quienes están en el campo, citar a un Miguel Chiape, citar a un Milton Patiño, incluso a muchos de quienes están en esta sala, citar a una Patricia Rendón, que son grandes pensadores, grandes hacedores, grandes pues, protagonistas de los procesos de construcción de conocimiento, de construcción de ciudadanía, de construcción de cultura desde la radio en cada una de las regiones. Creo que es un poco ese el aporte que hacemos desde ese documento y la búsqueda, digamos, de lo que acordamos con Memo y pues con el equipo de trabajo en aquel entonces. Bueno, gracias, Diego. Y para seguir contigo e ir cerrando, precisamente voy a aprovechar para nuevamente presentar y que nos apoyes en una conversación de saber un poquito cuáles fueron las emisoras, porque hay algo que hemos dicho acá y es que la reflexión teórica surge de la praxis de las emisoras. Fueron 12 emisoras que nos permitieron encontrar estas formas de reflexión en cada una de las líneas que hemos dicho: construcción de conocimiento, gestión e información de conocimiento, construcción de ciudadanía y contenidos culturales. En el caso de formación y gestión de conocimiento, si ustedes se alcanzan a dar cuenta, este documento precisamente permite ir en un viaje por el país desde lo sonoro. Así rápidamente, Diego, ¿qué vamos a encontrar en el módulo de formación y gestión de conocimiento y por qué crees tú, que además de lo que ya nos dijiste, que vale la pena tener presente mientras tú nos vas contando? Yo les voy mostrando a los compañeros que están aquí presentes de qué se trata este módulo. Sí, básicamente para todos y todas, y Melba, pues son los protagonistas de estas radios. Estamos hablando de las radios que están en el Putumayo, las radios que están en las montañas del territorio sagrado de Suba, las sonoridades también tropicales que están en Barranquilla a través de Bocaribe, y se me escapa una más que tenemos por allí, donde básicamente lo la que Cometa. hicimos... y la Cometa en San Gil, si pasas por San Gil, amigo mío. Y Exacto. digamos que tienen unos títulos que hacen referencia a música, que invitan también a escucharnos desde esa lógica radiofónica que es la palabra, pero que también es la música y que es el paisaje sonoro de cada uno de estos territorios, donde conversamos con sus protagonistas y donde referenciamos, ahí sí en normas APA, como dirían los técnicos y los académicos, a sus protagonistas. Es decir, vamos a escuchar a algunos de las personas que hacen parte de estos equipos contándonos en mayúscula, en subrayado, en letras altas,
lo que pasa en estos territorios y la manera en cómo ellos aportan el conocimiento de un campo hermoso como es la comunicación comunitaria. Básicamente esa es la apuesta de este espacio en el que estamos contando un poco lo que pasa en esas 4 geografías, ¿no? Que es la costa Caribe, el sur con el Putumayo, Santander y el centro aquí con Bogotá. Como lo dije hace un rato, lo podríamos hacer con todas las emisoras y todas las latitudes de Colombia. Basta con sentarse un par de días con cada uno de ustedes que son los protagonistas. Digo yo, ustedes no quienes están en esta sala, sino quienes están conectados a esta transmisión, y podríamos evidenciar claramente el potentísimo trabajo que realizan. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Recordar también que estos productos, este documento de módulos y los 40 fichas van a estar albergadas en la página de Conecta Cultura, que es la página de la Dirección de Audiovisuales y Medios, pero también van a estar en nuestra página de este proceso formativo de trayectorias, que ya más adelante les mostraremos. La misma pregunta para Orley Durán, aquí sigo mostrándoles porque precisamente es un texto que se convierte en un texto obligado de referencia para pensar cómo hacer radio en estas líneas de formación y gestión de conocimiento, pero también en la línea de construcción de ciudadanía, que es un tema que ha sido casi de tema de trabajo, de producción académica, intelectual de Orley. Orley, ¿cuáles son las emisoras que destacamos y por qué vale la pena leer el módulo que tú construiste? Sí, el texto, Melba, y para todos los que están en este momento presentes, se llama Apuestas de Construcción de Ciudadanía desde la experiencia de las radios comunitarias. Y se parte del ejercicio de 4 radios comunitarias, 2 que son urbanas, que están en ciudades capitales, en 2 de las ciudades capitales más grandes del país, una que está en Medellín, La Esquina Radio, y la otra en Cali, Oriente Estéreo. Y tenemos 2 radios rurales, eminentemente campesinas, está Verde Estéreo en Nariño y Caquetá Estéreo en el departamento de Caquetá. Con esas 4 emisoras, lo que intentamos en este texto es comprender cómo desde la práctica se construye el valor de la ciudadanía. En últimas, la pregunta que ronda este texto es, bueno, y finalmente, ¿qué es lo que hace ciudadano a un medio comunitario? Y explica con ejemplos muy concretos cómo estas radios logran trascender el papel de lo que comúnmente se le exige a un medio, que es ser comunitario, a un ejercicio de radio ciudadana. Allí hay unas pistas bien interesantes en el que el texto contribuye significativamente. ¿Y esto qué implica? Por ejemplo, en términos de lo que hace ciudadano un medio comunitario, es dejar de mediatizar a los actores para generar información, por ejemplo, o dejar de atribuirse la responsabilidad de contar por los otros y permitir que esos otros, esas otras sean quienes tengan el protagonismo. También garantiza de alguna manera que esos actores comunitarios se enuncien, se asuman como sujetos de derecho y no como unos actores pasivos donde la radio es la protagonista. Esto es un giro finalmente a lo que es comúnmente denominado una radio comunitaria, y ese ejercicio de ciudadanía, esa construcción, exige, por ejemplo, también que la radio motive a que la gente cuente sus propias historias y que se nombren, como dicen en Medellín, en La Esquina Radio, como mejor les parezca, como mejor lo consideren. Además son radios, y en este texto se plantea el tema de la escucha activa. ¿Qué significa eso de la escucha activa? ¿Qué significa eso también frente al ejercicio de la participación? Que la gente debata públicamente sobre sus asuntos de interés cotidiano. Pero también tiene mucho que ver con que esas radios que construyen ciudadanía son radios que están actualmente formando audiencias participantes, activas, críticas, y esto también a la vez es un reto. Esto encontramos en estas 4 emisoras, pero bueno, ¿cuál es el papel que están desarrollando esas más de 700 radios comunitarias? ¿Estamos siendo esas radios comunitarias que cumplen con pasar avisos sociales, que hacen acciones de beneficencia, o estamos asumiendo un rol frente al ejercicio de la democracia mucho más activo, mucho más poderoso en ese ejercicio básico, simple aparentemente, de construir ciudadanía? Entonces esto implica finalmente ya que estas radios
ya a modo de retos y de proyecciones que tengan una mayor incidencia en la política pública local, que intervengan en los escenarios de planeación participativa, que descentralicen el control de las decisiones de sus radios y permitan y pongan a disposición de la comunidad su participación en los ejercicios de producción, programación, gestión, bueno, etcétera. Finalmente, retos todavía que quedan de este ejercicio es que las radios deben ser unos escenarios que permitan la moderación del debate público local, la mediación de los conflictos y la movilización. Y eso, cuando hablamos de movilización, decimos, por ejemplo, tomar partido por la defensa de la vida. Y allí no puede uno ser ni imparcial, ni objetivo, sino todo lo contrario. Ponernos desde el lugar de la comunidad y generar acciones de movilización que apoyen a esas organizaciones en este ejercicio. Bueno, Orley, muchas gracias. Capacidad de síntesis de esta reflexión tan importante en términos de los retos. Gracias por este texto que nos compartieron, estas reflexiones, por exaltar precisamente las prácticas y ese saber hacer de las radios. Gracias a Diego también por el espacio y este compartir. Yo cierro esta parte inicial también aprovechando que estoy mostrando la otra línea de trabajo que no pudimos tener a Guillermo Patiño con nosotros hoy porque estaba en otro compromiso, pero que también hace parte de este texto, es precisamente lo que llamamos nosotros la gestión cultural, la producción de contenidos culturales. Aquí también se presentaron el saber hacer de 4 emisoras, muy importantes ellas en sus contextos. Por un lado, hacia la zona de Occidente, la emisora Juventud Estéreo, que es la emisora de Sevilla, quien nos presentó una experiencia interesante en la gestión cultural y en un ejercicio de las holofonías en la producción sonora, la estética sonora. También aparece aquí la experiencia de Tumaco Estéreo con el Mentidero. Creo que tenemos también hoy a Leo por aquí presente. También aparece el ejercicio de cuando la radio comunitaria se vuelca a ser creadora y gestora de unas fiestas patronales como el San Pascual Bailón, con la voz del Lago, de la emisora de Aquitania. Y por último, una experiencia interesante de gestión cultural en clave de audiencia, que son los clubes de oyentes, que es una experiencia relativamente única dentro del gran escenario de las radios comunitarias. Es qué pasa cuando una radio comunitaria tiene un club de oyentes y este club de oyentes es copartícipe de la creación de las parrillas de programación. Así, entonces, damos por terminada esta primera parte. Gracias nuevamente a Orley y a Diego por haber dispuesto de este espacio y habernos acompañado. Esto es parte de la provocación que queríamos hacer con ustedes en esto que ha sido trayectorias. Solo contarles por ahora lo que fue Trayectoria 2020, que hasta hoy pudimos compartir con ustedes este ejercicio de los documentos de reflexión que nos permite recoger estas prácticas del saber hacer de la radio. A Diego y a Orley, nuevamente muchas gracias. Y bueno, si quieren, pueden seguir acompañándonos en este espacio porque vamos a seguir hablando de lo que fue el 2022, porque el 2021 ya conversamos las narrativas convergentes que se hicieron y que están precisamente puestas en las páginas de trayectorias que ustedes han visto, pero ahora vamos a concentrarnos al 2023, porque el 2023 trabajamos un concepto de radio expansiva, seguir expandiéndonos esta vez desde la virtualidad. Por eso doy la palabra ahora a Patricia Rendón, quien, como decía Diego, precisamente es una de nuestras referentes de la radio comunitaria y quien también pues nos va a contar qué se hizo en esta radio expansiva, en esta trayectoria radio expansiva 2022. Bienvenida, Patricia, nuevamente a este escenario tuyo. Yo antes de que arranque, Patricia, quería decir que incluso tú te fuiste al año más siguiente. adelante, al 2023. Se expandió en el... Me expandí. Vamos a retroceder un año más para conversar con Patricia. La emoción de querer gestionar otra etapa La continuidad, Muy bien, claro. muy bien, gracias. Sí, Gracias, Iván. Bueno, antes de conversar con Patricia, pues lo que quería decir es que justamente nosotros participamos de la edición 2021 de Trayectoria en calidad de participantes, ¿no? Y vivimos toda esta metodología y apuesta también de lo que tú comenzaste diciendo, Melba, de este proceso también
ligado a la pandemia y lo que fue empujando con respecto a lo digital y usar las plataformas y cómo muchas cosas terminaron volcándose en ese momento hacia lo digital para no detenerse, o sea, como una manera también de seguir andando, aunque estábamos confinados, había restricciones de movilidad, pero las radios comunitarias como proyectos no dejaron de estar y tuvieron algunas que dar un paso muy grande hacia esto de lo digital, de participar y de aprender. Y creo que fue también como de esas cosas quizás como no tan pensadas para proyectos como trayectorias, pero que terminan siendo valiosas y le suman a eso, que es como una situación crítica también se vuelve como una posibilidad de aprovechar en este caso lo digital. Entonces digo eso porque hemos estado en estos dos escenarios del año anterior como participantes y este año pues digamos que un poco proponiendo qué podíamos aportar en esta apuesta de trayectoria 2022 y ese como apellido que se le puso de radio expansiva. Y en eso nos pusimos como a pensar, bueno, hacia dónde, digamos, había unos marcos hacia dónde se tenía que desplazar el proyecto, que por un lado tenía que ver con, sí, como con motivar a las radios comunitarias para que vieran como cada vez más el potencial de lo digital, pero también la reflexión sobre eso, sobre en dónde también hay que poner las apuestas de esto llamado lo digital o lo virtual. Eh, y por otro lado, cómo incorporar conocimiento. Y eso es un poco lo que nos lleva a esto, que es la invitación a conversar con Patricia muy particularmente, que al principio se llamaba Otras formas de producir la radio y en las reflexiones cambió a otras formas de expandir la radio. Porque básicamente producir, creíamos nosotros en ese momento, o creemos pues, que es un campo que más o menos está abarcado en cómo producir la radio, pues usando herramientas. Pero no necesariamente estaba como tan claro a nivel de inspiración hacia dónde se puede expandir la radio. Y eso nos llevó a pensar que la radio, pues sí, se puede expandir en lo digital y también se puede expandir en lo no digital usando lo digital. Y nada, entonces pues retomo la bienvenida que ya habías dado a Patricia y quizás esa es como la primera pregunta que yo le lanzaría a Patricia y bueno, también las preguntas que le surjan a Melba o que tenga preparada Melba es, Patricia, cuando nos encomiendan esto de pensar las formas de expandir la radio, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza a ti, aunque luego seguramente derivó en otras cosas? Bueno, antes que nada, hola a todas, a todos, a todas. Muchas gracias. Estoy de verdad muy contenta de reencontrarles en este espacio, hablando de lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos motiva también. Y es todo este mundo de la radio, desde ese sentir de lo comunitario, desde esas exploraciones propias que, bueno, todas las personas que estamos aquí en este panel y quienes también se han conectado a esta transmisión, pues entienden perfectamente a qué me refiero cuando hablo de pasiones, de intereses, de motivaciones en torno a la radio comunitaria. Y bien, la experiencia de Trayectorias 2022 particularmente a mí me dejó un montón de aprendizajes, un montón de expansiones de alguna manera. Y eso se conecta con la pregunta que me propone Iván como punto de partida, y es en qué pensé inmediatamente cuando me dijeron, Patricia, tenemos esta propuesta, hay que pensarse unos conversatorios, hay que pensarse una serie de invitados, de invitadas, para conversar sobre otras formas de expandir la radio desde la producción. Y yo pensaba inmediatamente en creación, pensaba inmediatamente en formatos, en narrativas que traspasan todo este concepto de la sostenibilidad, que es además una de las grandes preocupaciones que mantenemos en este ecosistema de las radios comunitarias, ciudadanas, participativas, ¿no? Y es cómo hacer sostenible en el tiempo estos proyectos, pero no caer simplemente en el hacer repetitivo de prácticas que también pasan por esa concepción que tenemos de la producción. Entonces, para mí, inmediatamente me imaginé, hay que
dialogar, hay que conversar, hay que aprender de otras experiencias, de otras colectivas que no necesariamente están rotuladas como radios, como emisoras comunitarias, sino que han de alguna forma explorado esas otras maneras de comunicar, de narrar, de formatear, reformatear de alguna manera la radio, el sonido, la comunicación desde un formato radial. Y por esa misma línea de la creación, cuando pensé en esto, creo que también se conecta mucho con esa certeza de que la radio se ha transformado. Y esto hay que citar trabajos que se han publicado, reflexiones que se han hecho en nuestros propios encuentros, por ejemplo, a nivel de Bocaribe, lo que nos deja la Reporteratón, encuentros de producción de radio, siempre nos arroja esas pistas de en qué camino estamos andando y de esas transformaciones. Entonces, por ahí pasó Iván, prácticamente como esa primera conexión, esa primera reflexión de hacia dónde se está expandiendo y de qué manera se expande la radio comunitaria. Hay también un elemento adicional, digamos, desde el Ministerio de Cultura, nosotros siempre hemos sido de alguna manera acompañantes, aliados estratégicos de la radio y hemos sido en este transitar de la radio comunitaria los buenos vecinos de la radio. ¿Y qué nos hemos venido dando cuenta? Que muchas radios, por ser una tecnología análoga, se han quedado un poco en la idea de pensar que hay que generar una competencia entre lo análogo versus lo digital. Y por eso un poco desde este ejercicio que les contábamos de la exploración inicial que hicimos a partir de las 40 fichas descriptivas, nos dimos cuenta que el tema de la apropiación, de los usos, de la interacción con los recursos digitales es relativamente baja. Y esto tiene una explicación también un poco, bien sea por el tema de las condiciones de conectividad, por el tema de la brecha digital, por el tema también el analfabetismo digital, si lo ponemos en esos términos, pero también es un tema actitudinal. Muchas de nuestras radios, por ser radios, por ser tecnología análoga, no han querido transitar a ver lo digital como una forma estratégica para llegar de otras formas a otros públicos que ya no son públicos, sino son audiencias activas, que son coparticipantes. Y por eso, cuando nos propusimos desde la dirección de audiovisuales, desde el área narrativa, es pensar cómo hacemos una tercera fase de trayectorias para que también sirva a esa reflexión de que las radios dejen de ser una radio solo desde lo sonoro, sino cómo lo sonoro en este ecosistema digital empieza a hacer convergencia con lo audiovisual, con lo digital mismo. Por eso nos propusimos que esta temporada, esta fase de trayectorias tuviera esta denominación, ¿no? Radio expansiva, porque creemos que hay otras formas de expandir la radio. Y cierro diciéndoles que el concepto de expansión también es para comprender que las radios necesitan abrirse un poco en sus lógicas de crear la producción sonora. Un elemento que también hemos venido encontrando es que muchas radios están todavía quedadas en la idea del estudio, que sigue siendo importante el estudio como espacio físico para el encuentro, pero la radio también necesita salir, hacer espacios extramurales, como dicen los médicos, ¿no? Y allí la tecnología permite reconocer otros paisajes sonoros, reconocer otras sonoridades, y por eso para nosotros en el ministerio era importante como generar una estrategia. Ahora, por supuesto, con retos y dificultades también, ¿no? En ese sentido, por eso cuando hicimos el primer ejercicio de otras formas de expandir la radio, pues también tuvimos un reto y era cómo llegar con estas conversaciones que son inspiradoras a más personas, pero también nos encontramos que por temas de tiempo, por agendas, pero ahí tenemos un valor agregado y es que todas las conversaciones de otras formas de expandir la radio quedan ya albergadas en la página de Conecta Cultura y quedan también en este recurso que ya les vamos a mostrar de repositorio Wix. Patti, ¿nos recuerda, abuelo de pájaro, cuáles fueron estas maravillosas conversatorios que tuvimos? ¿Cuáles fueron estas experiencias inspiradoras? Claro que sí, Melba. Y bueno, tú conectas un punto que medianamente mencioné al principio y es
que la pregunta también de expandir la radio, de expandirnos como radios, pasa por el tema de la exploración de las nuevas tecnologías. Y eso es un permanente laboratorio de ensayo-error que creo que también responde un poco a esa, digamos que percepción que tenemos de que no todas las radios, no todos los medios comunitarios se están arriesgando a hacer esa exploración en esa dirección. Y creo que ese tipo de espacios, precisamente como trayectorias, lo que posibilita es familiarizarse con esos temas, conocer de otras experiencias, de otros colectivos, de gente que se ha reunido para meterse un poco más allá, y es no solamente desde el uso de las nuevas tecnologías, sino también arriesgarse incluso a programar, a producir, a diseñar, a reformatear, ¿no? Y un poco eso fue lo que buscamos con estas 10 experiencias que invitamos de diferentes lugares de la Via Yala, de la América Latina. Empezamos por La Guajira, nos fuimos con la red de comunicación del pueblo guayú, una charla con una conversación supremamente inspiradora, y también lo recuerdo mucho que tuvimos unas dificultades de orden pues de tecnologías en ese momento porque no teníamos manera de conectarnos, pues nuestra invitada tenía dificultades para participar del streaming, y al final lo logramos. También son muestras que nos permiten decir arriesguémonos, que sí se puede finalmente, y vamos a encontrar siempre un camino. Entonces empezamos por ahí. El 19 de octubre, recuerdo, fue con la red de comunicación del pueblo guayú, y también conversamos ese día con Mutante, que otra experiencia inspiradora, que si bien no necesariamente está directamente relacionada con una experiencia de comunicación desde lo sonoro, desde la radio, sí nos da pistas de cómo imaginarnos grandes conversaciones, poner temas que sean de interés para todas, para todos, para todes, y además en formatos que desde sus narrativas son muy atractivos, que son también provocadores. Es un término que te gusta usar, Melba, porque efectivamente nos produce curiosidad, nos convoca, nos llama a leer de otras formas también las realidades que nos rodean, pero también a interpretarlas, a dar respuestas a eso. Entonces, Mutante fue otra de las experiencias invitadas en estos conversatorios. Seguimos con una propuesta muy transversalizada desde los intercambios de diferentes países, como lo es Colmena, una iniciativa de la Deutsche Welle Academy, que se apoya también en el trabajo de diferentes países, de colectivos, de medios de comunicación en todo el mundo, pasando pues algunos países de América Latina, de África, y también pues desde Alemania. Y de ahí nos regresamos a los Montes de María con el equipo de comunicación rural de los Montes de María, hoy una corporación, porque además ampliaron ese concepto del equipo, de la colectiva, y se transformaron en una organización como una corporación para administrar sus propios procesos, ¿no? Seguimos con la Casa del Árbol, una experiencia hermosísima desde Uruguay, una experiencia que habla y que comunica desde la niñez, o desde los niños, las niñas, sus propias producciones audiovisuales. Conocemos algunas de esas experiencias también en el país, pero nos parecía realmente como motivador contar que en otros lugares también se están haciendo esos intentos de hacer comunicación no hacia los niños, hacia las niñas, sino desde ellas y desde ellos mismos, ¿no? Entonces fue una conversación realmente inspiradora con la Casa del Árbol. Y nos fuimos a Ecuador con Wambra. Bueno, pues un medio digital feminista que se la pasa metido en las calles de Ecuador, conectados con todas las protestas sociales, con todas las movilizaciones sociales, que habla desde los feminismos, que habla desde los jóvenes, desde las jóvenes. Wambra significa joven, eso lo aprendimos también en medio de ese conversatorio, y que nos motiva porque además tuvieron la oportunidad de aplicar para una licencia de funcionamiento como radio comunitaria en Quito, y se quedaron habitando en este entorno de lo digital, y pues desde ahí han crecido muchísimo, se han expandido muchísimo y han fortalecido su propuesta, ese concepto de comunicación de lo digital, pero comunitario además. Siguen insistiendo desde ahí, así que Wambra fue también un acierto muy grande dentro de esos invitados e invitadas que tuvimos en otras formas de expandir la radio.
De Ecuador nos fuimos nuevamente a Colombia, esta vez a Palenque, con el colectivo de comunicaciones Cuchasuto. Tuvimos una conversación muy inspiradora porque volvimos a lo audiovisual, volvimos a las pantallas, nos enteramos que a los palenqueros y a las palenqueras les encanta la pantalla y entendimos el por qué por qué tan arraigados en la exploración de lo audiovisual, de cómo narran, de cómo cuentan desde el territorio. También coincide esto con el equipo de comunicaciones rural de Montes de María. Entonces ahí vamos viendo que esto de otras formas de expandirnos también pasa por lo visual muy fuertemente. Vemos ya Mutante, Corporación o Equipo de Comunicaciones Rural de Montes de María, el colectivo de comunicaciones de Cuchasuto. Hay un componente visual muy fuerte que no traslada y que no mueve hacia un lado lo sonoro o la propuesta de la radialización, sino que por el contrario lo fortalece, porque son otras maneras de narrarnos, de contar nuestras historias, de narrar nuestros territorios. Y bueno, fuimos con Consonante, que es una especie, un laboratorio andante de sala de redacción que intentan de alguna manera integrarle componentes de lo comunitario, pensarse el periodismo desde lo comunitario, pero también desde la rigurosidad del periodismo investigativo. Entonces son como salas de redacciones, escuelas de redacciones que son ambulantes y que están en una fase también de laboratorio y de exploración. Y terminamos con Muy Guaso en Bolivia, una experiencia reinspiradora, muy atrevida, una revista digital, feminista también, que habla desde otras lógicas, desde otros lenguajes y que se han atrevido de alguna manera a explorar otras formas de hacer periodismo también desde lo digital. Y habíamos invitado a la Liga contra el Silencio, pero en su labor periodística de estar cubriendo historias en los territorios no alcanzaron a llegar. Se subió el río, así que nos perdimos poder conversar con la Liga como cierre de otras formas de expandir la radio. Pero tendremos a la liga en otro espacio, seguramente de trayectorias. Patricia, qué buena memoria la que tienes tú, qué capacidad de síntesis, también de generar como esta empatía con todas las experiencias, y también agradezco públicamente porque este ejercicio de hacer esta pesquisa, de seleccionar, de reconocer qué nos podría aportar cada una de estas experiencias fue un trabajo valiosísimo que hiciste tú y el equipo de Bocaribe, por supuesto, y también la conducción que hiciste, porque parte de la magia que se tuvo en estas otras formas de expandir la radio fue haber podido generar una conversación que fluyera desde la experiencia, desde la reflexión, desde la orientación, y fue el ejercicio que tú hiciste. Así que, pues muchísimas gracias, Patricia, por haber sido artífice y cómplice también de este ejercicio de lo que llamamos como otras formas de expandir la radio. Y gracias también por estar desde el otro lado acompañándonos y siempre poniendo el corazón en la radio comunitaria de Colombia. Muchísimas gracias, Pati. No, muchas gracias Bueno, a ti, Melba, y a todas y a todos. Y bueno, pues que siga la conversación y seguimos aprendiendo de otras formas de expandirnos eso. en trayectorias. Vamos a seguir Gracias. expandiéndonos. Muchísimas gracias. Entonces, como verán, Patricia nos puso en sintonía de lo que fue la primera avance de trayectoria radio expansiva 2022, y no 2023, sino 2022, y en este ejercicio que hicimos de la mano con Bocaribe, que más allá de ser el operador, es también el co-creador de este proceso. Entonces hicimos primero todos estos conversatorios que llamamos otras formas de expandir la radio, y luego nos encontramos en un momento de creación a partir de la virtualidad que le llamamos laboratorios virtuales de producción. Y aquí intentamos hacer un ejercicio mediado por la virtualidad también, de recoger participantes de diferentes latitudes de Colombia a través de una propuesta que Bocaribe tiene, de una página de formación, la plataforma que se llama Chamilo, y allí logramos tener a través de la virtualidad una presencia de Colombia de diferentes puntos. Nuevamente le doy el paso a Iván para presentar lo que fue laboratorios, en la línea, pues, este componente de laboratorios de producción virtual. Iván. Sí, gracias, Melba. Yo quería como retroceder un momentito nada más como para mostrar, Marcos, que nos acompaña en el control master de esta transmisión, estaba poniendo unos pantallazos, entonces voy a aprovechar para que las personas que están conectadas ahora o las que pueden conectarse después con esta conversación también puedan acceder a las conversaciones de las que habló Patricia. Entonces, en primera instancia, pueden ir a la página Conecta Cultura, conectacultura.co, y ahí
esa es una página de la Dirección de Audiovisuales del Ministerio de Cultura. Pueden encontrar trayectorias y al final de la página están todos los enlaces a las conversaciones, por si quieren chequearlo. Igual ahora nosotros los ponemos también en Facebook Live para que puedan acceder de manera directa, pero tenemos 3 formas. Esta Conecta Cultura. Marcos, ¿puede bajar la página, por favor, para mostrar al final donde están los enlaces? Entonces ustedes van al final de la página totalmente y ahí están los enlaces directos a YouTube donde pueden verlo. La segunda manera de llegar a esto es directamente en YouTube. Pueden poner trayectorias, otras formas de expandir la radio, y van a encontrar una lista donde están compiladas todas las conversaciones. Y la tercera forma, esta es la que está mostrando Marco, esta es la lista de reproducción que encuentran en YouTube, está totalmente abierta, pueden consultarla. Realmente yo diría que solo esto ya es un módulo de formación, son 10 horas. Realmente que si uno las ve, ahí tiene 10 clases con 10 experiencias, que es una manera de aprender también, y que pueden consultar, programársela y seguramente les dará muchos elementos para expandir su radio. Y la tercera, pues es el repositorio de trayectorias, que como lo pueden ver, está ahí. La manera de llegar es escribiendo trayectoriasradio.wixsite.com/trayectoria, y ahí también en la pestaña 2022 dan clic y van a encontrar que dice otras formas de expandir la radio. Bajan ahí y van a ver más, le dan clic ahí y ahí van a aparecer todas las conversaciones. Entonces hay 3 maneras de llegar allá, para que no se las pierdan, para que de pronto quien se las vio la repita y quien no, esta sea una oportunidad. También, esto es parte de las ventajas también que permite lo digital, y es que queda la memoria y se puede consultar después. Ahora, haciendo el salto a los laboratorios, que fue la introducción que hizo Melba, pues digamos que cuando nosotros nos comisionan esto de pensar trayectoria 2022 con estas dos cosas que son como formar e inspirar, ya como lo comentó Patricia, pues nos pusimos a pensar. Ahí yo digamos que traigo un texto que también puede ser valioso para los medios que están conectados y para otra experiencia, que se llama La radio después de la radio, del 2011, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe, AMARC, que justamente en el 2011 estaba reflexionando sobre la radio y las posibilidades de lo digital. Y eso nos sirvió para hacernos las preguntas que derivaron, por un lado, en otras formas de expandir la radio y por otro lado, en los laboratorios. Comienzo diciendo que la palabra laboratorios para nosotros es importante porque justamente nos permite un juego fundamental que a veces como que no se le da el valor, pero que es importante y tiene que ver con esto del ensayo-error. O sea, no hay necesariamente como respuesta preestablecida y eso lo permite un laboratorio. Y teníamos que pensarnos esto de cómo lograr, por un lado, obtener unos resultados que tenían que ser hechos por las personas participantes, pero por otro lado, poder darle alguna herramienta que pudieran usar no solo durante el laboratorio, sino posteriormente. Y ahí nos pusimos a pensar que quizás lo primero que teníamos que hacer era acotar eso de lo digital. O sea, lo digital es un universo muy, muy, muy amplio, como ya lo vieron en la conversación con Patricia. Hay desarrollo de lo digital, hay uso de lo digital y hay cuestionamiento de lo digital. O sea, también, al menos esas 3 grandes cosas uno puede hacer con lo digital: usarla, desarrollar y cuestionarlo, ¿no? Y con eso, pues, empezamos como a llegar a ciertos consensos de qué podríamos proponer. Entonces, lo primero era acotar. Y en ese sentido nos tuvimos que tomar una decisión y dijimos, bueno, en lo sonoro, hablando de producción, de apropiación y de creación, quizás una cosa que podemos retomar, que no es nueva, pero que se ha revivido con esta palabra que está en boga, pero que ayuda mucho, que es el podcast, pero dentro del podcast una categoría muy particular que se llama podcast narrativo, ¿ya? Que es como narrar. Eso no es nuevo en la radio, eso lo hacía mucho la radio antes, ahora casi no se hace. Y es una manera como de retomar aprendizajes y
ponerlo en las plataformas. Entonces nos fuimos por el lado de lo sonoro, el laboratorio de creación sonora, por el lado de podcast narrativo. Y en el lado de lo gráfico, como también es todo un universo muy complejo, nos fuimos por el lado de infografía, porque la infografía, de cierta manera, es narrativa y también es una apuesta por condensar mucha información en una sola imagen. Y nada, ahí hicimos las pesquisas con qué podríamos hacerlo y nos acompañaron en el lado del laboratorio sonoro las personas de Radio Bestial, la colectiva Radio Bestial, y por el lado de lo gráfico, Natalia Ospina. Y nada, bueno, montamos eso, lo que mencionó Melba de la plataforma, que también fue como parte de la apuesta, como, bueno, cómo garantizar de que las personas que participan puedan acceder a los contenidos y tal. Y como teníamos cierta experiencia en montar cursos virtuales, pues dijimos, bueno, volquemos el laboratorio a una plataforma. Algunas personas seguramente lo conocen como Moodle o los MOOC, o los cursos que pueden hacer en Internet. Bueno, algo así, nosotros lo hicimos para el laboratorio y lo que hicimos fue condensarlo ahí como una manera de permitir este aprendizaje virtual. Y eso está montado en una plataforma, ahí fue que pudieron acceder a los contenidos. Y lo que decidimos para presentar pues los resultados, pues que yo luego hablaré un poco de cuánta gente participó y eso, fue invitar a 4, que en este momento están 3 personas, pero invitar a 4 personas, 2 del laboratorio gráfico y 2 del laboratorio sonoro, que participaron. Nos acompaña Carlos, nos acompaña Karen, y está también Doris, ¿ya? Ahora vamos a conversar con ellos. ¿Y por qué decidimos invitarles? Porque claro, nosotros podemos contar lo que hicimos para que estas personas pudieran participar, pero no es lo mismo si ellos nos cuentan también eso que generó tanto en el proceso formativo como en expandir quizás la mirada de su proceso. Entonces, le doy la bienvenida a Karen Gómez, que está en La Guajira, en Hato Nuevo, y hace parte de la radio Primera Estéreo. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todos, bendiciones. Bien, gracias a Dios, agradecida con Bocaribe y con el Ministerio de Cultura por esa gran oportunidad de permitirnos ampliar nuestros conocimientos y darle pues una visión más a la radio desde la tecnología. Listo. También está Carlos Pérez, allá en Cajibío, en Cauca, y hace parte de Contacto Estéreo 99.4 FM. Bienvenido, Carlos. Hola, muy buenos días. Pues como ya decía la compañera, agradecemos pues el espacio de formación. Es un espacio bien importante a Bocaribe Radio y a Mincultura, en la medida pues que pues por un lado nos enseña las dinámicas de producción en este nuevo escenario, en estas nuevas plataformas, pero también nos pone a pensar, ¿no? Lo digital desde nuestros contextos, cómo lo estamos pensando. Por aquí miraba a los compañeros de la emisora campesina de INSA, con quien tenemos muy buena relación, y nos lleva a pensar, bueno, qué es lo digital desde una radio comunitaria, ¿no? Ese tema yo creo que nos quedó mucho acá calando y nos quedó mucho pensar desde el simple acceso a la internet, que muchas veces no podíamos ingresar a todos estos contenidos. Entonces, yo creo que nos permitió un espacio de aprendizaje muy, muy importante. Seguimos aprendiendo. Agradecemos al compañero de Radio Bestial que estuvo con mucha paciencia con nosotros, pero también nos permitió que nos quedara esa pregunta. Lo importante del aprendizaje es que queden preguntas, ¿no? Y la pregunta yo creo que más importante, y la compartimos acá con los compañeros, es, bueno, ¿cómo nos estamos pensando las radios comunitarias en lo digital desde nuestros contextos rurales? Simplemente desde pensar desde este tema del acceso al internet. Dejo esa parte para el espacio para el resto de los compañeros y si se permite volver a ingresar ahorita para que sigamos conversando un poco
sobre el tema. Claro, y también saludar a Doris Urbina, que está en Arauquita, Arauca, y hace parte de la emisora Arauquita Estéreo 88.3 FM. Mejor dicho, no quedó. Menos mal, Bueno, menos mal. sí, sí, muy apoyando mucho el texto como tal. Bueno, desde acá, pues muy agradecida de verdad que cuando nosotros nos postulamos como tal a este tipo de proyecto, pues no esperábamos que saliéramos ahí como tanta emisora que tenemos nosotros acá en Colombia. Pero bueno, fue una experiencia de verdad genial. Nosotros pues sí hemos estado trabajando un poquito en la parte de las redes y eso, pero lo que hicimos fue fortalecer y tener como una guía correcta de cómo desarrollarlo, cómo hacerlo. De pronto sí estaríamos trabajando en esta parte, pero lo estábamos haciendo aleatoriamente, y copiar de todos lados. Y este taller o este laboratorio fue excelente para tener como un proceso, una guía exacta de lo que debemos hacer y a seguir proyectándonos más adelante como la emisora, porque a pesar de que trabajemos como en redes, porque es la innovación en este momento, pues no tenemos que perder nuestro origen, que es ser una radio y sobre todo comunitaria, y no, abiertos a seguir aprendiendo. Errores muchísimos en el camino, como le digo, trabajamos a lo loco y este taller nos ha ayudado a enfocarnos directamente a lo que queremos. Y bueno, ahí vamos y creo que hemos trabajado todos y el taller va a resaltar una cuestión de los talleres, los sábados cuando nos reuníamos un ratico de 11 a 12, era muy interesante porque a pesar de que estábamos en la teoría de la trayectoria del laboratorio, conocimos muchas experiencias de los otros departamentos, de las otras emisoras, todas las debilidades, lo que a ellos, yo decía al rato, yo decía, Dios mío, nosotros estamos bendecidos, porque tenemos muchas herramientas que yo escuchaba de otras emisoras que eran más dificultosos, la línea de internet, de pronto el personal, los equipos. Yo decía, no, hemos avanzado bastante y esperamos seguir avanzando. Y para las otras emisoras, estos pequeños talleres son una bendición en el sentido de que nosotros nos fortalecemos como emisoras y nos vamos interactuando con lo que tenemos ahorita, que son las cuestiones virtuales, y con lo que nos tocará más adelante. Entonces, excelente. Y de verdad que fue una experiencia única. Muchas gracias a todos por sus apoyos. Pero ya ustedes tocaron un par de temas que podemos ahondar ahora, que tiene que ver con esto de los retos de formarse virtualmente, ¿no? Entonces, hablaron por un lado como a veces de la conectividad, o Carlos también que mencionaba sobre esto como de la reflexión de lo digital. Sin embargo, ustedes tres son casos, por decirlo de alguna manera, exitosos, porque a pesar de esas dificultades, pues lograron no solo hacer el proceso formativo, sino incluso terminarlo, porque a veces se comienza, no se termina, y eso nos pasa. Entonces quería como una pregunta para ustedes tres es, ¿cómo fue esto de la experiencia? Seguramente han hecho cursos virtuales, pero en este caso muy particular, que era un laboratorio que les convidaba también a aprender unas cosas teóricas, pero también a ponerlas en marcha y a tratar de llevar un producto hasta el final. ¿Cómo fue esto sí, como de apostarle a formarse virtualmente con unas metodologías que les proponían a ustedes? Entonces, no sé, comienzo con Karen. Karen, ¿cómo fue para ti este proceso? ¿Fue fácil, difícil? ¿Qué cosas puedes contarnos? Bueno, el proceso fue muy fácil, gracias a Dios y a todo el equipo que hizo parte de esta capacitación, pues nos daba la facilidad de conectarnos los días sábados en un horario bastante flexible. Igual las herramientas que se implementaron fueron muy fáciles de utilizar, como fue lo que usted mencionó en cuanto a la plataforma como tal educativa, lo cual nos permitió tener un acceso rápido y muy preciso. O sea, fue muy fácil acceder a la plataforma y poder adquirir todo el conocimiento. Asimismo, todas las herramientas que se implementaron en cuanto al contenido como tal de la capacitación fue muy fácil, y además de eso nos permitió no solamente adquirir un conocimiento teórico, sino lo más importante, llevarlo a la práctica de manera fácil y muy precisa. Doris, para ti, ¿cómo fue la experiencia?
Pues la verdad fue una experiencia única. Nosotros acá hemos tratado de hacer varios cursos virtuales, aprovechando, pues nosotros dijimos, no, en la pandemia, pues no dejamos como de trabajar, de capacitarnos. Aquí los muchachos todos han tenido sus cursos virtuales. Pero este en especial para mí fue un reto. ¿Por qué? Porque yo no manejo directamente lo que es el podcast. Yo soy un poquito más de la parte de supervisión, aunque la supervisora debe saber de todo, ¿no? Eso me gustó. Entonces, pero fue un reto porque a través de la plataforma, como decía la compañera, esta Karen, era muy fácil, ¿sí? O sea, era fácil usted entrar, leer, de pronto ver los videos. Otra cosa que había que jugar era contra el tiempo. Sí, porque usted a veces uno tiene tantas cosas que está desorganizado y no tiene el tiempo para dedicarle a ese espacio del laboratorio. Claro, con el horario de los sábados nos obligaban a venir a la oficina, a cumplir el horario de 10 a 11 y poner un poquito más de atención. Entonces, esa parte es muy buena porque uno empieza a organizarse y a darle prioridad a ciertas cosas. Aparte de eso, bueno, con el equipo, pues como le digo, no era muy fuerte, entonces, ¿qué hacía yo? Reunía a mi equipo y les pasaba los videos por los WhatsApp. Mire, esta semana vimos esta cosa, háganme el favor y lean y después nos reunimos y comentamos. O sea, ¿sí? Como la formación no fue única para mí, que era la que yo estaba conectada, sino con todo el equipo. Después cuando venían a hacer primero, por ejemplo, cuando hicimos la escalinata, terrible. Para mí fue terrible para ponerme a redactar y revisar, pero yo dije, no, vamos a poder porque teníamos las asesorías de las compañeras que nos daban los tutoriales, ellas estaban muy pendientes, cómo van, si van, además los ejemplos que subieron al grupo de WhatsApp, o sea, un apoyo de todos. Entonces yo llegué y monté un bosquejo, no me gustaba, lo pasé para la periodista, la producción, no, es así, no, que no sé qué, bueno. Entonces sí hubo una integración de trabajo en equipo, a pesar de que, no, como le digo, no era mi fuerte, pero aprendimos muchísimo. Después cuando vinieron las evaluaciones, tenaz esas evaluaciones porque, ay Dios, habían palabras que no, como decía yo esto lo escuché, lo leí, ¿dónde, vuelva? Pero fue de verdad una experiencia única, chévere, muy dinámica. Como les decía, yo resalto mucho las experiencias que cuando nos reuníamos todos los sábados, las experiencias, el señor que daba las coplas, me fascinó. Eso por él me lo traería unos días acá que me hiciera coplas aquí en el llano. Pero muy, muy buena experiencia, de verdad. Y resaltando el apoyo de todos los tutores, de los que nos conectábamos, o sea, para que una experiencia muy buena. La idea, como siempre digo yo, no es en el momento aprender y hacer y dejar, sino aprender a hacer y continuar y mejorar. ¿Sí? O sea, no, esta es una experiencia bonita y esperamos seguirla haciendo. Es más, tenemos por ahí un mini proyecto, de pronto por ahí en algún grupo verán más adelante unas cuestiones de los podcasts de Arauquita Estéreo que estamos montando en base a lo que hemos aprendido. Entonces, no, experiencia genial, única. Gracias. Esperamos que siga repitiendo. Gracias, Dori. Y en el caso de Carlos, que está ligado también a la parte educativa, Carlos, pues, ¿qué comentas tú de esta pregunta como puntual sobre la experiencia de participar en el laboratorio virtual con las metodologías diseñadas? Sí. No, pues en términos de lo metodológico, digamos que fue muy importante, aprendimos mucho. Nosotros la verdad, hubo muchas reuniones que eran los sábados que no participamos. Nosotros veíamos era el video luego, porque sinceramente a veces nos presentaba situaciones, hay veces por el acceso a internet, hay veces por otro tipo de situaciones y no participábamos de la reunión y del conversatorio, eso hay que aceptarlo. Pero lo que tuvo que ver ya con la construcción del podcast, nosotros veníamos adelantando un trabajo de podcast acá, una propuesta que tenemos de Escuela de Comunicación Comunitaria, que venimos adelantando con la Asociación Campesina acá en Cajibío, y veníamos haciendo el trabajo, ¿cómo se dice? Veníamos haciendo ese trabajo en lo práctico. Esto nos permitió mejorar cosas, nos permitió mejorar, por ejemplo, hay una cuestión muy importante que nos decía el compañero de Radio Bestial, era lo que tenía que ver con la implementación de los sonidos ambiente, con ese banco de sonidos que nos permitió acceder y permitió mejorar ese trabajo, digamos. En este momento permitió mejorar el trabajo. El
el trabajo que veníamos adelantando con él, pues si estamos bien ahí de audio, lo organizamos varias veces porque lo presentamos como 3 veces, recuerdo, y 3 veces nos dijeron, mira, falta esto, mejorale esto, pero en lo técnico, en esa parte técnica tan importante, fue muy importante. Fue muy importante en la medida que permitió mejorar un trabajo que veníamos realizando con una escuela de comunicación y un podcast que venimos trabajando. Entonces, digamos que nos permitió mejorar en algunas cosas. La parte en lo metodológico, en lo que tiene que ver con este tema virtual, el uso de la plataforma, el uso del WhatsApp fue importantísimo. Eso fue crucial, y hoy en día para este tema de apoyo metodológico, WhatsApp muy importante. Entonces fue una experiencia buena. En esa parte fue bueno, y lo que decía la compañera que me antecedió, ojalá se continúe la propuesta, y creo que con el compañero Radio Bestial hasta habíamos hablado de algunos temas que se debieran trabajar en este tipo de espacios. Creo que esa parte nomás. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la otra pregunta que yo tenía, ya has dado algunas pinceladas, pero creo que pueden profundizar en este caso, y también comenzar con Karen. En el caso de Doris y Carlos, estuvieron en el laboratorio sonoro, por eso hablan de podcast. No lo ha mencionado Karen, pero Karen estuvo en el laboratorio gráfico y se enfocó en infografía. Karen, para Primera Estéreo, ¿qué viene con este aprendizaje que tú obtuviste? O sea, ¿cómo se incorpora eso dentro del ejercicio de Primera Estéreo, esto de la infografía? 1, 2. Bueno, vamos a aliar o unir la radio con la parte virtual. Ya venimos trabajando ese escenario a través de las redes, y vamos a enfocar o transmitir esas partes importantes como noticias o hechos relacionados a través de la infografía, darlas a conocer a través de las redes sociales y a través de la página web con la que cuenta la emisora, ya que es una manera fácil, llamativa y atractiva para las nuevas, para la generación de dar a conocer, de que ellos puedan adquirir este conocimiento, esta información de manera sencilla, pues es más llamativo para ellos. Gracias, Karen. Doris ya había anunciado que esperemos los podcasts de Arauquita, pero ¿qué más? ¿Qué más viene? ¿O de qué se tratan los podcasts? Bueno, en una oportunidad, en una de las charlas que tuvimos los salos, yo decía que, por ejemplo, acá en el municipio de Arauquita, pues queremos como resaltar un poquito los valores. No es por, o sea, los valores de urbanidad que nos enseñaron hace muchos años, los saludos, las normas de cortesía, los cuidados. En base a eso es que van a ir los podcasts. He estado trabajando por ahí en una figurita porque quiero como personalizarla. Entonces estamos por ahí haciendo algunos diseños, ya tenemos algunos textos. Entonces la idea es como hacer, no programas largos, sino programas pequeños a través de los podcasts, donde nosotros remitamos mensajes, y también aprovechando la parte visual, o bueno, lo que trabaja la señorita Karen, de imágenes. O sea, no es tan solo pasar el sonido como tal, sino mezclarlo con imágenes, porque nosotros pues de una u otra manera no estamos muy fuertes, pero sí manejamos las redes, Facebook, Instagram, Twitter, la página web que estamos trabajando en ella todavía. Siempre nos dificulta un poquito las cuestiones de sistemas para incluir y bajar información y cortar las fotos, y bueno, en eso estamos. Pero lo que son las otras redes, pues sí las manejamos. Entonces la idea es eso, continuar. Ahora sí, como tenemos una escalinata, ¿cómo va el proceso? Mire, primero monté la escuadra, después, o sea, ya tenemos esa guía. Yo creo que esa guía fue fundamental, porque eso a veces hacíamos todo al revés. Entonces, la idea es continuar y ir mejorando. Por eso yo remito lo que decía el señor Carlos. No nos quedemos acá. De pronto hay un proceso diferente al que ya hemos trabajado, que es como un básico. De pronto uno más profundo más adelante, de que nos enseñen un poquito más, pero ahí vamos. Y bueno, espero que se me conecten algún día por ahí a Arauquita Estéreo por cualquiera de las sintonías que tenemos. Claro que sí. Y Carlos, para ti 2 preguntas. Una que es la misma, como ¿qué viene
para la radio ahora con esto que ya venían desarrollando, pero que esto también les da otro elemento. Y la segunda, para tocar algo que tú mencionaste, que creo que es importante para cerrar, es por qué quedaron pensando en lo digital y por qué hay que seguir pensándolo. Entonces, la primera es sobre qué viene para la radio con esto del podcast y la segunda, por qué seguir pensando lo digital. Mire que yo pienso que está muy relacionado, porque es que lo que hemos venido conversando ahorita y lo que decía ahorita la compañera, lo que tiene que ver con el tema de expandir la radio, pues empezar a hacer radio comunitaria en nosotros por ley, ustedes saben que nosotros no podemos sacar nuestras radios por el dial más allá de los municipios. Nosotros somos unas emisoras clase D. Tipo. Entonces, por ley se supone que nosotros sonamos solo en Cajibío. Este tema de la transmedia, de las redes sociales, de la posibilidad del podcast, de la página web, ya nos permite salirnos de esa normatividad y empezar a sonar por otros lados. Entonces, por ejemplo, para nosotros empezar a hacer podcast, para nosotros empezar a hacer los Facebook Live que están haciendo los muchachos que ven adelantando de trabajo en la emisora, tener la página web, pues digamos que nos ha generado, por un lado, pues un esfuerzo económico, ¿no? El acceso a una buena conexión. Fue el primer esfuerzo grande que tocaba echarle cabeza, tener una buena conexión, un buen acceso a internet, que es como el esfuerzo grande. Y el segundo punto que nos puso a pensar es decir, bueno, nosotros tenemos una buena conexión, estamos emitiendo, estamos sacando unos mensajes. Las organizaciones vienen y hacen unos, pero cuando nosotros nos ponemos del lado del otro de las comunidades, nosotros decían, bueno, y esta gente estará escuchando, porque mucha gente nos decía, yo no hago la página web porque es que yo recargo 2,000 pesos de datos y ahí se me comen los datos, pues. Sí, el podcast tenemos ese problema que hay que ponerlo a correr como archivo de audio en WhatsApp, porque podcast te come datos. Todas esas pequeñas cositas que uno hay veces nos pone a pensar, ¿sí? O sea, fue importantísimo para nosotros aprender la lógica de cómo hacer un podcast. Y viene aprendizaje, porque digamos que en lo virtual, en lo digital, en estas nuevas tecnologías, cada día se está avanzando, cada día están llegando más cosas, quién sabe qué llegará luego. Pero digamos que lo que nos queda, esa reflexión importante, es que decir, nos movemos en esa nueva plataforma que es la internet, a través de las páginas web, a través de las redes sociales, a través del podcast que estamos trabajando, pero nosotros decimos cómo estamos garantizando que nuestras comunidades también participen, porque de nada sería que hagamos producciones, que hagamos un podcast, que hagamos unas redes sociales y digamos, y bueno, y la gente está viniendo a participar, está mínimamente interactuando en redes sociales diciendo, te escribo desde acá, o viniendo a hacer producciones. Entonces, todo ese tema pasa y en algún momento lo conversamos en uno de los conversatorios que charlábamos un ratico sobre eso, que decían, bueno, ¿y cómo estamos garantizando el acceso a internet, no? Pasa por ahí, pasa por discutir eso. Entonces yo pienso un tema importante ahí es que fue importante para nosotros el aprendizaje de construir este tema de podcast, de hacerlo mucho mejor, de mejorarlo, porque el laboratorio nos permitió mejorar muchísimo para hacer mucho mejor nuestras producciones. Pues eso hay que agradecerlo, fue muy importante porque nos permitió hacer un trabajo de producción mucho mejor, más tecnificado, más juicioso, más sistematizado, mejorado. ¿Sí? Pero también, lo que les decía en principio, también nos queda el pensamiento, bueno, cómo nos estamos pensando las radios comunitarias desde nuestra función, y recojo cosas que decían los compañeros en un principio, desde la construcción de política pública, desde el tema de esa construcción de ciudadanías, de ese tema de esos ciudadanos activos, ¿no? Que no son oyentes, ¿no? No son oyentes, no son hombres y mujeres que escuchan, sino que participan en la radio comunitaria de diferentes formas de producir o mínimamente en la junta de programación, pues. Entonces, para nosotros quedan muchas preguntas importantes, y la más importante es decirnos, bueno, desde las radios comunitarias, ¿cómo nos estamos pensando este tema digital? Y más las emisoras que nos movemos en contextos rurales.
que en algún momento también lo tirábamos en un conversatorio y decíamos, bueno, una es la radio comunitaria en la ciudad, que es muy importante, y otras radios comunitarias que estamos acá en la cordillera. Claro. Esa No, parte, yo creo que esas preguntas y esas reflexiones nos toca hacerlas en clave también, como fue el laboratorio, en clave de mejorar, en clave de decir, por ejemplo, nosotros tenemos en la cordillera, hay gente que no dicen, es que yo allá no tengo internet. Y eso nos toca, bueno, ¿y cómo hago? Nos toca garantizar producción, porque nosotros hacemos producción de contenido y escuela de formación, pero también nos toca garantizar que estas personas participen, nos toca garantizar, porque la comunicación es un derecho, pues, y nosotros somos garantes de eso. Totalmente, Carlos. Y justamente cuando hice mi introducción hablaba de eso, de lo digital, pensarlo como en uso, pensarlo como en desarrollo y pensarlo también como en análisis crítico de eso que coincide con lo que tú has mencionado y con que también ha mencionado Doris y que también ha mencionado Karen, y también con otras formas de expandir la radio, que son estos cruces entre lo digital, lo no digital, la participación en lo digital, la participación fuera de lo digital, o sea, como todos estos cruces que podemos usar para expandir nuestro quehacer, que cuando hablamos de expandir la radio expansiva es esa radio que también se hace esas preguntas sobre cómo participan las personas, cómo están, a quién le hablo, cuándo le hablo, qué feedback me da, si se moviliza o no, un poco también como la introducción que hacía Orley y de lo que hablaba Diego Santamaría también. Entonces creo que comenzamos en un punto y terminamos en ese mismo punto. Melba, no sé si quieras agregar algo a este momento antes de ir cerrando. No, pues primero un agradecimiento especial pues a Karen, a Doris y a Carlos, porque lo que nos están contando son reflexiones sinceras de cómo se vivió este proceso formativo. Es muy complejo construir un proceso formativo para y desde la virtualidad, porque en términos pedagógicos y didácticos demanda mucha creación y de elementos creativos en términos de cómo hacemos para que no se nos vayan, porque es autogestionado. Esa es la gran diferencia entre el aprender y enseñar, ¿no? El aprendizaje es absolutamente voluntario y por eso este agradecimiento público que les hacemos a ustedes por haber sostenido el relato que hacía Doris, y todos los sábados nos tocaba ir a la oficina y hacer, pues muchas gracias por estar, por persistir, por sostener, por crear este propósito, porque hoy ustedes se sienten orgullosos y sentimos el orgullo con el que nos lo cuentan. Muchísimas gracias por eso. Pero también quería aprovechar este espacio para pedirles quizás que nos ayuden a encontrar cosas por mejorar, qué sienten ustedes que podemos nosotros tener en cuenta, pensando en otras posibilidades de hacer ahora ya llevamos la tercera, la cuarta, la quinta. Bueno, porque lo bonito de Trayectorias es que tenemos tantas radios comunitarias en el país y tanta necesidad de que se muestren, que creo que puede seguir viendo muchas fases de trayectoria. Entonces me encantaría escucharles recomendaciones, sugerencias, algún tipo de orientación. Veo que Carlos ha levantado también la mano. Gracias. Dime, Carlos. Era un aporte ahí que quería hacer dentro de lo que usted plantea, cortico, ¿no? Porque ya está de salida. Era un aporte ahí. Nosotros muchas veces cuando hablamos de las radios comunitarias nos quedamos en el tema de la radio como tal, de todo ese equipo técnico y humano que estamos ahí. Pero a veces yo no sé si falta algo ahí, es el tema de que estas radios se le entregan a organizaciones sociales, no se nos olvide, ¿no? ¿Qué pasó? Te escuchamos, Carlos. Sí. Te escuchamos. Por ejemplo, en el caso de nosotros es la Asociación para el Desarrollo Comunitario, ASOCOMUN, que tiene la licencia. Y una debilidad que nosotros hemos visto que nosotros tenemos, no sé si el resto de las compañeras también tendrán ese problema, es en el tema administrativo. Nosotros como organización social, pues tenemos unas funciones, tenemos unas cuestiones que tenemos que hacer. Y como radio comunitaria, pues digamos que se cumplen esa parte técnica que vimos con ustedes, que nos guiaron, bien importante. Pero dentro de lo que usted decía ahorita, que decíamos, bueno, ¿dónde hay digamos, debilidades? Y lo discutíamos en algún escenario de encuentro de radios comunitarias, que decíamos, el problema es que se ha obviado
esa parte de que somos organización social. Y muchas veces estas organizaciones sociales son muy débiles, tienen una estructura administrativa muy débil, digamos, estamos en ese proceso. Como es radio comunitaria y es organización social, entonces muchas veces parece que hay problemas ahí para funcionar. Entonces yo creo que nos toca empezar a revisar en el marco de ese tema de los laboratorios y de ser expansivos, empezar a revisar cómo hacer ese trabajo con las organizaciones sociales. Para nosotros, por ejemplo, en el Cauca ha sido muy difícil construir una red de emisoras comunitaria en el Cauca. Nosotros venimos jalonando eso, pero en la parte de la estructura de organización, de esa estructura organizativa, no digamos que somos malos, sino que hay huecos, hay cuestiones que todavía como que nos falta darle vida de una forma diferente para que podamos avanzar como organización social, como estructura de la organización, que también hace parte, porque nosotros tenemos la asociación, pues tiene la licencia de estas radios comunitarias. Entonces también no obviar que hay todas, yo hago parte de esta asociación. Entonces, muchas veces decimos, bueno, ¿qué pasa con la asociación que está atrás de esta emisora o que está cargando esta licencia de esta emisora? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta sugerencia, reflexión. Sí, ciertamente la radio es un bien público que se otorga mediante una concesión a una, en este caso, organización de la sociedad civil. Por eso se le otorga la licencia de radio comunitaria y gracias por esa orientación. No sé si de repente, Karen, bueno, ahí vamos también viendo en pantalla un poco los productos de nuestros protagonistas de este conversatorio. No sé si Karen o Doris quisieran también generar algún tipo de orientación, de reflexión, de propuestas en clave de este trabajo que hemos venido haciendo. Karen. Bueno, señora Melba, perdón. No queda más que agradecerle a Bocaribe por este espacio, al Ministerio de Cultura por la capacitación, porque hay que tener en cuenta que muchas veces las radios comunitarias no cuentan con los recursos económicos para capacitar a su talento humano. Y entonces estos escenarios son de suma importancia y de sumo beneficio para ayudar a las radios comunitarias a poder crecer y mantener viva la esencia de la radio en Colombia. Entonces, la invitación es a seguir desarrollando estos espacios de crecimiento, estos espacios de capacitación para quienes muchas veces son empíricos en las radios comunitarias y los mueve la pasión por la radio. Gracias, Karen, y tan bonito tu infografía, felicitaciones, ahí estábamos viendo. Los temas siempre van a surgir, a veces se cuestiona, pero ¿de qué hacemos la infografía o de qué hacemos este podcast? Temas es lo que hay en los territorios, ideas para contar es lo que hay. Somos narradores por excelencia, oralmente, pues somos un país que nos gusta mucho a partir de las relaciones de contar, generar encuentros. Gracias, Karen. Bueno, no sé si Doris, aprovechando que estás todavía por acá, si quisieras generar algún tipo de ideas, sugerencias también, bienvenida. Gracias. Bueno, sugerencias, muchas, pero no se me ocurre ninguna en este momento. Bueno, pero, por ejemplo, yo estaba viendo de que la invitación fue bastante, o sea, a mí la invitación al laboratorio me llegó por un enlace. Entonces, por ejemplo, de la zona, diciendo de acá la parte de Arauca, de la zona llanera, pues mi sugerencia es como que, pues tenemos grupos de WhatsApp de las emisoras comunitarias, ¿cierto? Entonces, por ahí rotar un poquito más la información, porque a veces a uno le da flojera estar entrando a la página de la cultura, del Ministerio de la TIC, ¿sí? Entonces hay que, como pienso yo, que buscar como la manera de que este tipo de información, de invitación, llegue más a las comunitarias, como decía el señor Carlos anteriormente, de la cordillera, las más alejadas del CA, o sea, las que están realmente en la zona rural. Entonces sería, de mi punto de vista, buscar una estrategia de que realmente todas esas emisoras, todas de forma global, pues nos enteremos de este tipo de actividades y motivemos, que sí, es complicado porque, como decía el señor Carlos, la inversión, el internet, los equipos a veces hay, yo, o sea, de todo lo que he escuchado, hay emisoras que solamente trabajan con un computadorcito, que la cámara, que el teléfono no es exacto, o sea, como enfocarnos un poquito más en esas emisoras que están lejos, que se les dificulta conectarnos de pronto
sí, yo recibí la invitación, me postulé, llené el formulario, pero hay personas que no. O sea, que todavía no manejan ese tipo de tecnología. Entonces, no sé, de pronto los correos y el ministerio igual los tiene, el ministerio de las pues tiene todos los correos de todas las emisoras, ¿cierto? Así como entramos a subir información por ECA, por el CER, o sea, también es buscar como la estrategia de que esas emisoritas pequeñas comunitarias rurales, pues también se empapen y se enteren, y yo digo que de 10 que podamos ubicar de esas zonas y que por lo menos participen 4, eso es un evento grandísimo, ¿sí? Ahora llevémoslo a nivel nacional, sería fenomenal de todas esas. También pues yo noté también en el curso de que todos somos como muy dados a dar a conocer lo que tenemos o las evidencias que pasamos, pues las experiencias, como que otras emisoras tomen ciertas ideas o tips de los que nosotros sufrimos y superamos. Entonces eso también es para resaltar, porque a pesar de que hicimos el podcast y eso, pues hay muchas enseñanzas de experiencias vividas. Yo pues aprendí mucho. Como decía Karen, no está de más seguir agradeciéndole por la oportunidad, por el medio, por los compañeros que conocimos. Hay unos que nos vimos de cara, otra vez, otros solamente los escuchamos, pero la experiencia fue mundial. Entonces, para adelante, y aquí estamos para la que nos necesiten todos, y apoyo para todos. Y yo sé que todos somos comunitarios, pero todos nos apoyamos. Eso sí lo he resaltado, y me ha parecido que todas las emisoras comunitarias nos queremos ayudar porque queremos salir todas. Yo no puedo trabajar solamente a Arauquita o solamente a La Guajira. No, somos un conjunto de emisoras comunitarias en pro de las comunidades, resaltándole al señor Carlos. Por ejemplo, yo pertenezco a la consejera comunitaria de la Fundación Indígena Intercultural Macaguán Sicuani, madre nombre. Entonces, eso hay que aprovecharlo, ¿sí? O sea, tenemos que trabajar unidas, como es la institución por la cual nos dieron la resolución, como la emisora. Y lo que decía el señor Carlos me parece muy interesante, no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí ve, al escucharlo él aprendimos. Ahora yo empiezo por aquí a ver cómo hacemos la relación de la fundación como tal con la emisora para trabajar en conjunto. No es tan solo resaltar la emisora. Yo he tratado aquí como tal, no decir, porque aquí todo el mundo dice, ah, la emisora. Y yo a veces les digo, ajá, ¿y usted sabe dónde queda la Fundación Indígena Intercultural Macaguán Sicuani? Me mandan para el Vigía. ¿Cómo que para el Vigía? No, porque allá viven los indígenas, ¿sí ve? O sea, es algo de que yo, no, es que la concesionaria de la radio Arauquita Estéreo es la Fundación Indígena. Uy, pero eso es de los indígenas. Yo le dije, eso no es de los indígenas, es de un gremio de personas como decía, de asociaciones que conforman la fundación. Y aquí me han ido agarrando el hilo de lo que es la fundación, porque a veces me mandaban para el resguardo, relativamente me mandaban, era para el resguardo de donde están como tal nuestros panelistas. Entonces es bueno tratar de unir, interrelacionar, identificar, sería la manera de que la emisora está con la fundación y la fundación con la emisora. O sea, son dos en una, juntas, trabajan juntas. Porque si nosotros no trabajamos con la fundación, pues ¿quién nos va a dar la resolución? Y si no tenemos la radio, ¿cómo vamos a conocer la fundación? ¿Sí? Entonces nos toca las dos cositas. Eso, chéverísimo. Me encantó, aunque estaba muerta de los nervios, ¿no? Pensé que me iban a punchar por ahí con un 0, pero excelente. No, esta es la ventaja de estos procesos formativos, Doris, que aquí nadie se raja. Aquí se raja el que se autoexcluye porque no continuó. Aquí todos salen ganando en el buen sentido, porque ganan en aprendizaje, ganan en redes de contactos, ganan en vinculaciones, en afectos que se van tejiendo también en este mapa virtual de Colombia. Gracias, Doris. Aprovechamos que tenemos en pantalla precisamente este mapita que nos permite ver, para ir cerrando, cómo hemos estado presentes de alguna manera con este ejercicio de trayectorias en el que venimos. Faltaría ubicar trayectoria 2020, que también intentamos recoger buena parte de ese territorio, pero dense en cuenta que nos hace falta mucho más esta Colombia del sur, nos hace falta a Guainía, a todo el tema de Bichada, a todo el tema de Guaviare, todo el tema de Caquetá. Entonces seguiremos pensando en hacer más estrategia de trayectorias para expandirnos, llegar, incluso también, gracias por esas recomendaciones, de pensar cómo vinculamos a las organizaciones concesionarias de las licencias de las radios. Muchísimas gracias a Karen, a Doris, a Carlos por haber estado con nosotros. Nuevamente retomo con Iván, agradecerle públicamente desde el Ministerio de Cultura al equipo de Bocaribe por haber sido artífice y co-creador de esta estrategia.
Gracias también por haber migrado todos sus conocimientos, sus experiencias, sus reflexiones en el desarrollo de esta nueva etapa de trayectoria de Radio Expansiva. Iván, pues muchísimas gracias. No sé qué tenemos para el cierre, pero además de toda esta maravilla de cosas, creo que podemos también decirles que esperamos que en algún momento de la próxima semana poderles enviar estos enlaces, como ya nos dijo Doris, por WhatsApp para que conozcan mejor cómo son los accesos de la página de Wix, sobre todo de la página de Conecta Cultura que tenemos en la dirección. Muchísimas gracias, Iván. Sí, no, bueno, como tú lo decías, tenemos ahí en la pantalla, esto está en el repositorio de trayectorias, trayectorias.witsite.com/trayectorias. Ya están poniendo el enlace ahí en Facebook para quien quiera ir directamente. Este es el repositorio de trayectorias. Aquí están, como ven en el mapa, un puntito amarillo y otros puntitos verdes. El amarillo es 2021. El verde es 2022. Ahí están. Si se da clic en uno de esos puntos, va a remitir a quién hizo el trabajo, qué trabajo hizo y se puede ver. Marcos, ¿puedes bajar la pantalla, por favor? Y para hacerlo mucho más sencillo, acá pueden ver los resultados de los laboratorios, tanto gráficos como sonoros. Ahí está el trabajo que hizo Doris y Arauquita Estéreo, también Carlos, también Karen. Ahí pueden ver los distintos resultados, pueden escuchar los testimonios, pueden escuchar quién hizo podcast, también los podcasts, pueden ver las infografías. Y nada, esto es un gran repositorio de conocimientos que nos permite conocer qué es lo que están haciendo las radios, qué es lo que están pensando las radios, y está a disposición del público. Esto lo hemos trabajado también de la mano de Mincultura, también sumando a esto, porque pues trayectoria es eso, es la trayectoria de cierta manera, de las experiencias que han tenido todas estas apuestas de radio, ya sean rurales, ya sean en las ciudades, con internet, sin internet, en la calle, en el estudio, con mucha gente, con poca gente, con redes sociales, sin redes sociales, porque es una gran diversidad de maneras de ser radio comunitaria en Colombia. Entonces yo cerraría con esto, Melba, poniendo a disposición que está este repositorio que compila los trabajos finales. Eso no significa que, por ejemplo, el caso 2022, que los que están ahí son las únicas personas que participaron, sino que están es como quienes lograron el último peldaño, que fue hacer el trabajo. Pues resumo básicamente, cuando hicimos la convocatoria 2022, hubo 180 postulaciones, de las cuales hicimos una selección luego de definir unos criterios, porque no fue fácil como, ¿cómo seleccionamos con tantas postulaciones? Terminaron escogiéndose 42 experiencias. Y como lo mencionan, pues, o lo ha mencionado esto de las dificultades de internet, también las responsabilidades, cierre de año, fue como dificultando que todas las personas terminaran el proceso, pero digamos que sí, fueron mucho más personas las seleccionadas, y ahí algunas lograron la mitad del curso, ¿tal? Pero el curso, también tengo que decirlo, estará abierto todo el mes de diciembre, no se va a cerrar para quienes tienen todavía chance de hacer. No tendrán como el acompañamiento que hubo en esta semana de los encuentros sincrónicos y ese tipo de cosas, pero está el material disponible. Y el curso, pues, o el laboratorio, pues, que está montado en la plataforma Chamilo, pues, estará disponible para próximas ediciones también, porque es un conocimiento ya organizado y que funciona. Entonces yo, pues, cerraría con eso. Está este mapa, pueden escucharlos. También, si hay un interés, pueden comunicarse también con el ministerio, con la Dirección de Audiovisuales, hacer también estas solicitudes, porque parte también de lo que necesitan estas apuestas es conocer las necesidades como específicas de las radios comunitarias según su contexto, según su territorio, según sus oportunidades también, ¿no? Y lograr esta mezcla entre lo presencial, lo virtual,
en donde se pueda, lógicamente. Seguramente hay otros lugares donde hay que hacer mucho más énfasis en lo presencial, como ya lo mencionaban, en lugares apartados donde el internet no es fácil, pero también que podemos explorar desde WhatsApp, que podemos explorar desde otros mecanismos. Entonces yo cierro con eso. Creo que pues hemos tenido un balance positivo de trayectoria 2022, un aporte a todo lo que significa trayectoria, y me sumo a el viaje en el tiempo que había hecho Melba, que esperando el trayectoria 2023. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, como dicen en la radio, anuncios parroquiales, un agradecimiento a Leo Rodríguez, quien intentó conectarse desde Tumaco, pero estas complejidades de nuestra geografía colombiana pues no le permitieron. Leo, un corazón y un abrazo, sabemos que estabas aquí con nosotros, toda la experiencia de Tumaco, y gracias porque ustedes también han sido copartícipes de estos procesos. Gracias a Yanine, que también ha estado aquí en sintonía total, Yanine Gassi, y a todas las personas que nos han sintonizado a través de las redes de la DACMI y de Bucaribe. El segundo anuncio parroquial, pues estamos en Navidad ya, ¿no? 1 de diciembre, darles un abrazo a todos y a todas, extensivo a sus familias, que la salud nos acompañe, que todas las bonitas intenciones sean también para iluminar el próximo año. Gracias por haber sido nuevamente participantes de este ejercicio de trayectoria, por esta recogida de buena información que esperamos tener presente. Como dijo Iván, vamos a lanzar un 2023 de trayectorias, y como dijo Iván, aquí hay mucho trayecto también y mucha ganancia en términos de experiencias metodológicas y de procesos pedagógicos aquí, así que tendremos la posibilidad de repensar cómo seguimos expandiendo trayectorias para llegar a otras radios. Y bueno, el último anuncio parroquial, decirles que, por supuesto, estará toda esta información dispuesta, que es muy interesante que la puedan consultar, porque también son referentes del hacer que ayudan también a pensarnos. A veces nos desbajamos los sesos diciendo, ¿qué hacemos para hacer aquello? Bueno, el repositorio de Wix es una ruta para pensar qué han hecho otras radios cuando han querido trabajar con infancias, con procesos de discapacidad, con trabajos de narrativas, digamos, desde lo sonoro, cultural, etc. Allí va a estar. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que estuvieron acá, y agradecerles por seguir en sintonía con las ofertas que crea la Dirección de Audiovisuales y Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, y desde el área narrativa sonora, pues muchísimas gracias también. Gracias Bucaribe, gracias Doris, gracias Karen, gracias Carlos, gracias a todas las emisoras que siguieron esta sintonía y siguen siendo partícipes de trayectorias. Bueno, buen año, buen feliz año y bonita Navidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a Leo.